Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Acuario, te he extrañado, cariño. Espero que estés bien. Recuerda que para todo hay solución, recuerda que tú tienes el poder y tú eres dueño o dueña de tu destino. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Y empezamos. Nos están diciendo, finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros, cariño. Y me dirás, Richard, ¿pero qué tiene que ver la parte financiera con el amor? Todo es un efecto dominó, cariño. A lo mejor de repente existe un grupo de personas que en estos momentos tiene problemas económicos y ¿esto qué hace? Esto arrastra a que vosotros tengan problemas también con su pareja, con su entorno, con sus hijos, con su familia. O a lo mejor me dice Richard, ¿sabes cuál es mi problema? No tengo de repente para salir, no tengo de repente para arreglarme, por eso que no tengo ganas de conocer a nadie, o en estos momentos mi preocupación más grande es la parte financiera. El otro punto, ¿por qué las energías llegan con la parte financiera? Puede ser que un grupo de ustedes está en un conflicto legal también con la persona con la cual tú tuviste una relación o una historia, cariño. O simplemente, de repente, Acuario, porque te conozco ya, cariño, te conozco. De repente tienes al gran amor de tu vida en tu trabajo, en tu negocio o en tu empresa. Entonces nos están diciendo, a veces no es bueno mezclar esto, porque puedes tener problemas, lo que es tanto en la parte sentimental como también lo que es en la parte económica. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. O a lo mejor me dice Richard, ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta que esta persona solamente está conmigo por el dinero, por la pasta. Veo que no hay amor entre nosotros dos. Muy bien, vamos a ver qué más nos dicen las energías para vosotros, mi querido Acuario, con mucha fe. A lo mejor, cariño, yo qué sé, has conocido a un sugar daddy y ha quebrado. O a lo mejor tú eres el sugar daddy también. Me sale la carta del 10 de bastos. Vamos a ver. Me sale también la carta del 3 de bastos. Estás lidiando con alguien de elemento fuego, ¿vale? O de repente estás enganchado o enganchada con alguien que está vinculado con la parte sexual. Puede ser que a lo mejor de repente tienes una historia por ahí escondidito. Puede ser que me dice Richard, lo que me atrae de él o de ella es que cuando nosotros dos estamos juntos somos fuego, quemamos todo, hay mucha pasión, hay mucha química entre nosotros. Siento un escorpio, Acuario, a pesar que no es de elemento fuego, ¿vale? Pero siento un escorpio también. Siento que me dice Richard, llevo una situación en la cual estoy tratando de salvar la relación, pero esta situación me está cansando porque no veo proyección a futuro. Yo necesito un amor diferente. Yo necesito una persona que esté por mí. Yo necesito a alguien que me entregue todo su cariño, todo su sentimiento. Yo no quiero estar con alguien simplemente para pasarlo bien el momento, porque al fin y al cabo, eso solamente dura un par de minutos o media hora por lo mucho, ¿vale? Y luego de ahí, ¿qué? Luego cuando pasa el gustito, cariño, ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Luego cuando pasa el gustito, Richard, que he visto fuego, he visto pasión, o nosotros de repente cuando estamos juntos, pues todo es maravilloso, pero luego te das cuenta que no solo del amor se vive, cariño. Hay que comer, hay que hacer proyectos, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, es que este cucaracho o esta cucaracha, lo único que quiere es diversión, lo único que quiere es pasarlo bien, ir de discoteca, ir de compras, siempre está de repente con la copita en la mano, pero no veo que tiene proyección y esto a ti pues te incomoda, esto a ti te fastidia. Creo que por ahí van los puntos, ¿vale? Por ahí voy lazando la historia ya. Sí, tú quieres una persona que te ayude también a progresar, a evolucionar. Tú necesitas proyección de futuro, Acuario, ¿vale? Ya sé, cariño, que te gustan los niñatos, ya sé que te gusta de repente la candela, el fuego, la pasión, pero cariño, hay que comer también, hay que vestirse, hay que tener proyección a futuro, no todo el día vas a estar echadote y echadota con ese hombre, con esa mujer. El otro punto que te puedo dar es que a lo mejor me dice Richard, esta persona veo que no se preocupa por el hogar,
no se preocupa por los hijos, no se preocupa por mí. Lo único que quiere es pasarlo bien, me conoce cuando tiene necesidades, ¿vale? De estar conmigo y luego ni se acuerda. Pasa por mi costado, pasa por mi esquina y es como si yo no existiera, ¿vale? Pero sin embargo, cuando entra en celo, cuando está enlunado y enlunada, es cuando me busca. Empieza a aullar y todo. Y entonces tú me dices, Richard, yo no quiero continuar así. Yo quiero algo diferente, yo quiero algo nuevo. Ay, mi querido Acuario, te veo una persona que te está centrando. Te veo una persona que sabe lo que quieres ya. Estás madurando, estás evolucionando. Y eso me gusta, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Me sale un Libra, me sale lo que es un Tauro, me sale un Cáncer, me sale un Virgo, Piscis o Acuario y tengo en la base un Escorpio, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Uy, mi querido Acuario, Richard. Es como la canción de Alejandra Guzmán. Hacer el amor con otro. No, no, no. No es la misma cosa. No habrá rosas, no sé qué más sigue, ¿vale? Algo así, algo así. Esos pelos que raspaban como lija. Mi querido Acuario. Me dices, cariño, ya no puedo vivir así, ¿vale? Necesito comer. Pero sin embargo, cuando estamos juntos, es que hasta los vecinos se quejan, ¿vale? Te van a botar de los hoteles por escandalosa también, o por escandaloso. Pero Richard, ya me cansé. No es que me haya cansado, a mí me gusta también pasarlo bien en la intimidad, pero hay que comer. Richard, ya prácticamente estoy perdiendo kilos, porque lo único que comemos es, yo qué sé, agua y pan, pero sin embargo tengo que dar toda mi energía cuando nosotros dos estamos ahí en la intimidad, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. O que estás teniendo problemas financieros. Puede ser que haya un grupo de ustedes que a lo mejor de repente tienen un juicio legal con esta persona, ¿vale? Con tu ex, con la persona de tu interés, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Siento un Capricornio, Acuario. Yo veo que tú quieres crecer. Yo veo que tú quieres evolucionar. Yo veo que tú quieres algo diferente, cariño. Es esto, Richard, me encantan los niñatos, me encantan los colágenos. Pero Richard, nacimos bellos, nacimos guapas, pero pobres. Es esto, ¿vale? Nacimos pobres. Y entonces yo necesito progresar. Vale, para un gustito está muy bien, para un rato está muy bien, pero luego cuando yo piso tierra, cuando veo mi realidad, es que no tengo ni un sofá donde sentarme, ¿vale? Muy bien. Me sale la carta del carro, me sale la carta del 3 de copas, me sale la carta de la torre, la carta de la reina de oros y tenemos la carta del papa. ¡Qué bonito! ¿Sabe lo que yo estoy viendo, Acuario? Siento que hay una persona que te pide por favor una oportunidad para recuperar lo que es la relación o para que vosotros dos se rescaten, ¿vale? Siento que esta persona inclusive está dispuesto a hacer cambios. Siento que esta persona de repente inclusive está dispuesto a dejar su hogar, su estadía. Puede ser que a lo mejor de repente el amor lo tienes lo que es en la distancia, porque la carta del carro también nos hablan de desplazamiento. Mira, pero yo veo que hay una persona que te dice, Acuario, me he dado cuenta, ¿vale? Me he dado cuenta que tú solamente eres el único amor de mi vida. Me he dado cuenta que contigo aullo como un lobo o como una loba, ¿vale? Siento que eres la única mujer o el único hombre que me hace la rueda, que me hace el venadito tomando agua. Y entonces, siento que esta persona quiere estar contigo, necesita rescate, necesita volver a tenerte, necesita recuperar la familia y reconstruir la familia. Por eso pienso que muchos de vosotros de repente puede ser que has estado lidiando con una persona que creía que lo tenía todo controlado en su vida, ¿vale? Se creía, yo qué sé, la diosa, se creía Nefertiti, Cleopatra, ¿cómo se llama? El faraón, es esto, ¿vale? El faraón se creía. Entonces yo veo que esta persona te dice, por favor, ¿podemos rescatarnos? Existe la posibilidad de salvar la relación, la historia, hazlo por los hijos, hazlo por los dos, yo aún te quiero. Y veo que esta persona como que viene en serio ya. Quizás de repente mucho tiempo te daba largas, de repente me dice, Richard, esto para mí ya es cuento chino, ¿vale? A otro perro con ese hueso, porque yo a este chico, a esta chica, siempre me viene con esa historia, cuando necesita dinero, ¿vale? Cuando necesita pasta, parece que yo fuera el Banco de España, ¿vale? Esto yo lo digo también a mi familia.
Mi querido Acuario, cada vez que me piden mucho dinero, lo digo, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy el Banco de España? Es esto, ¿vale? Yo veo que tú quieres, yo veo que esta persona quiere cambiar, está dispuesto, dispuesta, pero tú tienes el control, ¿vale? Tú decides si de repente le das una oportunidad o no. Yo veo que esta persona siente que contigo tiene tranquilidad, tiene estabilidad, quiere recuperar el amor, necesita un amor verdadero, necesita un amor sincero y se da cuenta que solamente contigo puede encontrar esto. ¿Sabes por qué también pasa esto, cariño? Porque, ¿sabes qué siento yo, Acuario? Siento que a lo mejor de repente, gracias a ti, y te lo digo así, gracias a ti, sea él o ella, está en el lugar donde está ahora, ¿vale? O tiene el puesto que tiene ahora, o ha logrado muchas cosas gracias a ti. Ya sea porque a lo mejor tú tienes iniciativa, ya sea porque a lo mejor de repente tú lo hacías entrar en confianza, lo haces entrar en confianza, o porque siempre tú has sido una persona muy leal, ¿vale? Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte de la economía. Eres una persona de las pocas energías que quedan en el mundo, cariño. Tú nunca has estado con esta persona por conveniencia, no, tú has estado por amor, cariño, aunque te gusten los niñatos, aunque te gusten los colágenos, pero tú cuando amas, tú eres como la española, cuando besa, besa de verdad, con lengua y todo. Es esto, cariño, ¿vale? Por eso que esta persona se da cuenta que no va a encontrar ningún hombre, ninguna mujer que lo quiera tanto como tú, a pesar que a lo mejor de repente, Acuario, tienes tus locuras como todo el mundo. Hasta Richard tiene sus locuras. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías. A ver, vamos a ver, cariño, mi querido Acuario. Eres como ¿cómo te puedo decir? Como un diamante en bruto, ¿vale? Solamente falta pulir. Tienes todavía mucho que dar a los demás, ¿vale? Tienes muchas cosas que demostrar. Eres una persona valiosa para la persona que realmente reconoce esto. Me sale la carta del 9 de espadas. Tienes muchas dudas, tienes muchas desconfianzas. Sientes que a lo mejor de repente esta persona otra vez te está jugando la misma historia. Sí, yo creo, cariño, yo creo que a lo mejor me dice Richard, lo siento. Hay un grupo de ustedes que va a decir, lo siento, Richard, perdió su oportunidad, ¿vale? Es esto. Este lomo, estas curvas, ahora tiene precio. Ahora hay otra persona que me desea, que me añora, que me hace sentir como un rey o como una reina. Ya no quiero recibir migajas. Yo no soy plato de segunda mesa. Uy, por Dios, Acuario. Te veo decidido y decidida. Te veo con mucho carácter, la cual me encanta. Me encanta, ¿vale? Porque yo veo que muchos de vosotros van a decir, Richard, yo necesito vivir nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Yo necesito estar con esta persona que he conocido, porque creo que hay un grupo de ustedes que está conociendo a alguien ya. Está teniendo algún tipo de contacto, de comunicación, y esto te da vidilla, esto te da ilusión, cariño. Por eso que me dice Richard, aunque venga a rogarme, a arrastrarse, a suplicarme, aunque me diga de repente yo que sé que me va a traer el oro, yo ya no lo quiero, Richard. No, yo prefiero vivir con lo poco que yo tenga, pero no quiero ser infeliz. Te aplaudo, cariño. Te aplaudo de verdad, porque ya estás conociendo lo que es el secreto. Ay, mi querido Acuario, luego que te lo has comido todo, porque llevabas una temporada, cariño, por Dios, niñata que veías, te lo comías, cariño. Porque me decías, Richard, tú mismo lo has dicho, si Dios me da dientes, tengo que comer carne. Y es así, cariño, mayores de 18 años, por favor. Pero yo veo que una persona viene a suplicarte, viene a pedirte, por favor, una oportunidad. Hay que rescatar la familia, hay que rescatar el hogar. Hazlo por los hijos, hazlo por los perros, porque a lo mejor hasta mascota tienes. Es esto, cariño. Pero tú tienes muchas dudas, muchas desconfianzas. Veo que tú quieres apostar por algo diferente. ¡Uy, qué bonito! Vamos a ver. La carta del Rey de Copas y tenemos la carta del Caballo de Oros. Yo lo que estoy viendo, por una parte, existen dos energías, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, a mí me gustan mayores, ¿vale? Que no me quepa en la boca todos esos besos que me vuelven loca. Es así, cariño, no otra cosa, Acuario, que ya te veo tu mente cochina ya, ¿vale? Y por otra parte también me dice, Richard, hay un jovencito, te voy a ser sincero, Richard, yo no quiero esa frase que me dicen
que el hombre es como el vino, la mujer es como el vino. Entre más años mejor. No, Richard, no me gusta lo añejo, ¿vale? No me gusta. Yo quiero algo fresquito, yo quiero un yogurín light, yo quiero comer yogur light, ¿vale? Porque ahora estás cuidándote, ahora estás exquisita, ahora estás exquisito. Pero veo que tú vas a tener dos propuestas. Por una parte, hay un grupo de ustedes que te viene la propuesta de un sugar, de un daddy con mucho dinero, ¿vale? Una persona mayor que ustedes. Si te gustan los mayores, aprovéchalo, cariño. Al fin y al cabo, luego vas a ser la dueña o el dueño de los cascabeles, ¿vale? Porque te va a dejar toda la herencia a ti. Es esto. Y por otra parte me dice Richard, yo puedo tener 40, yo puedo tener 50, 60, pero hay una diferencia de edad de 20, de 10, de 5, da igual. Y te soy sincero, Richard, a mí el doctor me ha recomendado que coma cosas light, ¿vale? Y por lo tanto, yo he encontrado este yogur light, cero gluten, ¿vale? Cero gluten, bajo en lactosa. Y entonces lo quiero saborear. Eso sí, Richard, soy como un gourmet, soy como la estrella Michelin. Voy probando bocados por todos lados y al final pues digo, me lo he empujado todo, me lo he comido todo y ahora de postre solamente quiero un yogur light. ¿Eres así, cariño? ¿Eres así? Y me encanta, de verdad. Richard, yo hago la dieta de Thalía, ¿vale? Desayuno bien, como bien y en la noche solamente una frutita, nada más. Ay, mi querido Acuario, me encanta cómo eres. Muy bien, te voy a dar iniciales, ¿vale? Te voy a dar iniciales. Uy, hasta la cámara se mueve, mira. A ver, lo voy a dejar ahí. Hasta la cámara se mueve, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Iniciales, ¿vale? Uy, por Dios. Richard, a mí me gustan mayores. La letra I. La letra Q. A ver. La letra F. La letra V. La letra S. La letra P. Muy bien. Pero también hay un grupo que quiere comer yogur, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar. Ahora ya no va a ser colágeno. Ahora vas a decir, Richard, me encanta el yogur. Cero lactosa, ¿vale? Cero gluten también. Yo creo que con la lactosa tendrías que quedarte, cariño. Quédate con la lactosa. A veces es bueno comer un poco de grasa, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Te voy a poner respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Mi querido Acuario, es que de verdad, cariño. Bueno, cariño, si tú tienes esa suerte, pues cómetelo, cariño, cómetelo, ¿vale? Al fin y al cabo, nadie te va a quitar lo bailado. Y vas a tener el gusto de decir, a mis 50, a mis 60, me estoy comiendo un jovencito de 20 años. Pues mira, cariño, ¿quién como tú? Y te aplaudo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos, vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Aquí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Te lo separo un poquito. Muy bien. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del loco no es ni un sí ni un no. Todo puede pasar, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí. Un nuevo comienzo, un nuevo renacer, jovencitos. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del mago es un sí, cariño. Muy bien. Yo creo que todas las respuestas han sido buenas. Solamente lo que es en la respuesta de loco, todo puede cambiar de acuerdo a tu energía. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. A ver. Muchos de vosotros de repente, la persona de tu interés está lo que es en el extranjero. Puede ser que sea delgado, delgada o con textura normal. Siento que es una persona de cabello rubio. Puede ser que lo conozcas a través de las redes sociales o la persona de tu interés trabaja lo que es en el extranjero o tiene que hacer viajes en el extranjero por trabajo. A lo mejor me dice Richard, no, teletrabaja desde casa. Muy bien. Para muchos de vosotros también, o tú estás esperando un divorcio o la liberación de una energía que sabes que no te lleva a nada. O simplemente me dice Richard, para ser feliz con la persona de mi interés, tiene que divorciarse, ¿vale? Porque veo energía de sentimientos. Puede ser un cáncer, siento un cáncer. Siento que también de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con las joyas, algo relacionado con la seguridad. A lo mejor de repente estás con un policía, cariño. Agente, por Dios, arréstame. He sido un niño muy malo, he sido una niña muy mala y merezco ser arrestado y arrestada. Uy, por Dios, Acuario.
Tú miras muchas películas, ¿vale? He sido una niña muy mala, Richard, y por lo tanto me tienen que arrestar. ¡Uy, por Dios! ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, vamos a continuar. A ver que venga tu guachimán, que venga tu sargento y te azote, cariño, porque eso es lo que tú quieres por ser una niña rebelde, por ser un niño rebelde. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser del signo Virgo o Tauro. Veo que es una persona mayor de 40 años, ¿vale? Es una persona que se cuida físicamente o que simplemente no aparenta su edad. Tiene responsabilidad de la familia, es una persona muy emprendedor, muy emprendedora o tiene de repente su propio negocio, su propia empresa. Veo que es una persona muy espiritual. De repente mira mucho lo que es el tarot, los signos o tiene su propio de repente guía espiritual, ¿vale? En pocas palabras, a lo mejor tiene su tarotista personal, tiene su brujo personal o su bruja personal. Puede ser, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Y ya me contarás si te han arrestado o no, ¿vale? Porque te noto así, cariño. Richard, necesito estar en el calabozo. Necesito un balde de agua fría. Eso es lo que necesitas tú, guapa. Guapo. Hasta la vista, cariño. Te me cuidas.